día miércoles 22 de octubre. Miércoles 22 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfaltos de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Amigos, esta semana ha sido una semana muy religiosa. El día lunes, después de que el domingo fueron santificados, canonizados José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, la madre Carmen Rendiles, bueno, hemos tenido dos sacerdotes. El lunes tuvimos a un padre jesuita, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Arturo Peraza. Y ayer tuvimos a otro sacerdote, en este caso de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Cristóbal Domínguez, quien es el superior de esa orden y da misa allá en Catia por muchos años. Hoy no vamos a tener un sacerdote, pero sí alguien que proviene del socialcristianismo. No proviene del socialcristianismo, es socialcristiano de pensamiento. Ha sido, por supuesto, dirigente político, economista, ha sido parlamentario y lo tenemos hoy con nosotros en su condición de presidente de una organización política que se denomina Partido de la Reconciliación Nacional. Se trata del economista Agustín Berrío, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, Mario, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en tu programa por Radio Rumbo. Acércate, por favor. Y por ti, porque yo te considero uno de los decanos del periodismo venezolano, de verdad. Es un hombre de convicciones. Y Radio Rumbo es un patrimonio de la radiodifusión venezolana que revela el valor de la permanencia, de lo permanente, de lo venezolano, de lo que se queda. 75 años tiene la estación y el 1 de diciembre cumple 76. Sí, es un mérito. En Venezuela, donde en general las cosas no duraban, mantener una emisora, digamos, que va de un sistema político a otro, de un siglo a otro, de una generación tecnológica a otra generación, y que se mantiene básicamente con su personalidad. Tiene un gran mérito. Y yo, pensando en el programa y en ti, decía, ese es el valor de lo sustantivo, que es muy distinto a la moda y al valor de la cantidad del momento, ¿no? Las cosas valen por su sustancia, por su esencia. Y creo que si algo tenemos que aprender a valorar es la sustancia y la esencia. ¿Sí? Aquella famosa frase de ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Sí. Todas las divisiones, porque tenía la del espíritu, la de la fe. Así es. Entonces, estos días que han sido días de fe formidables para Venezuela, yo creo que lo de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, digamos, nos une más allá de la religión, nos une como país. Yo soy trujillano y nosotros en Trujillo decimos, una vez en un discurso dijo que él le había llegado a la tierra del santo y del diablo. El santo por José Gregorio, el diablo por el diablo Antonio Nicolás Briceño, que fue un general de la independencia muy terrible, muy duro con los españoles, autor de decretos terribles. Y bueno, como trujillano muy orgulloso de José Gregorio, que fue un hombre, digamos, la verdad es que se ha santificado a un hombre que no fue, digamos, no fue sacerdote, fue un católico, pero que tuvo una vocación cristiana de servicio al prójimo formidable. Y como ha explicado la Iglesia venezolana en estos días, el Papa Francisco exoneró en el proceso de santificación al doctor José Gregorio Hernández del segundo milagro. Estaba aprobado un primer milagro, el segundo no, porque la fe del pueblo venezolano es tan grande que ese milagro es suficiente para que se elevaran los altares. Yo puedo decir, como trujillano de un pueblo muy humilde, que, mira, Mario, no había un solo hogar humilde venezolano donde no llegaba el médico del Ministerio de Sanidad
pero estaba la estampita de José Gregorio Hernández. Y esa estampita obraba milagros que la medicatura rural no podía hacer porque no tenía médico, porque no tenía medicina. Y obraba milagros de verdad. Yo tengo uno muy cercano en la familia, muy cercano, de un hermano mío, y en este momento me recordaba a mi hermana de cómo en medio de una situación terrible de enfermedad muy niño, mi mamá, digamos, se dio como por vencida y miró al cielo, buscó una vecina, la vecina le dio una estampita de José Gregorio, le puso la estampita y al rato empezó a reaccionar. Entonces, yo creo que los milagros de José Gregorio son muchos, no documentados. Y creo que este momento de unidad es muy importante, ojalá que todos lo apreciemos, porque él fue un hombre de paz, fue un hombre, digamos, servidor, fue un hombre de un gran respeto por los demás, y yo creo que en él tenemos un ejemplo de vida muy grande, y nos hace bien esto. En medio de tanta polarización, fíjate que, por ejemplo, creo que en medio de todo el gobierno ha trabajado con la iglesia en esta celebración, y creo que ha habido algunas cosas por ahí que pueden indicar que se podía politizar la celebración, pero no se ha politizado, porque eso pertenece al país, no pertenece a ningún bando. Por cierto que esta mañana tuve ocasión de leer un comunicado del arzobispado católico anunciando que la celebración que estaba prevista, creo que para el fin de semana, en el Estadio Monumental, en La Rinconada, no se va a hacer en ese lugar, se ha desechado ese sitio y se ha invitado a la feligresía a celebrar en todas las parroquias del país, de Venezuela. Yo justamente pensaba y le comentaba a una persona de mi confianza, le decía, caramba, ¿no será que el arzobispado prefirió no hacer eso, no hacer este acto de veneración a José Gregorio Hernández y a la madre de Carmen Rendiles en un espacio en el que con muchas posibilidades y muchas probabilidades quien iba a tener el control del micrófono, el control del acto iba a ser el gobierno, porque era en este teatro, en este estadio monumental? Pues no lo sé. Para no politizar ese acto, para evitar que se politice. No lo sé. La iglesia es muy sabia en eso. La iglesia, digamos, bueno, una sabiduría milenaria, ella sabe trascender los distintos gobiernos, los distintos sistemas políticos, porque ella le tiene que servir a todos. Y la feligresía es de todos. De manera que si lo hizo pensando que así evitaba que eso desencadenara en algún tipo de manifestación política, que es muy difícil de evitar cuando hay esas concentraciones, lo hizo bien. Yo sé que la iglesia siempre está tratando de cumplir su papel de darle cobijo, el cobijo de la fe, el cobijo de la esperanza a todos, y de no hacer diferencia. Y hay grandes ejemplos. He estado en estas horas leyendo un libro formidable que se llama, que lo escribió don Patricio Elwin, tardó 40 años en escribirlo, porque lo empezó a escribir unos meses después del golpe de Pinochet, y lo terminó de escribir mucho después de haber salido de la presidencia, en el 2011. Me lo acaba de mandar su hijo. Y me impresiona, por ejemplo, el esfuerzo que hizo la iglesia en Chile por evitar que la crisis desencadenara en lo que desencadenó. Y cuenta, por ejemplo, ahí, don Patricio, una cena que tuvo con Allende y organizada por el cardenal, Monseñor Enríquez, unas semanas antes del golpe de Pinochet, para tratar de hacer un esfuerzo gigantesco por evitarlo. La iglesia tiene ese papel. La iglesia tiene que, digamos, ayudar a los cambios, porque la historia es un proceso de cambio permanente, pero tiene que evitar tomar partidos radicales, porque no es su papel. Y yo me imagino, ni siquiera sabía que lo habían pospuesto, pero quizás hizo bien. Porque, por ejemplo, no es que se ha pospuesto la fecha, se ha relevado lo haya cambiado la locación. La locación. Porque la verdad es que ese estadio es gigantesco. Sí. Y una multitud de esas, digamos, es muy difícil de manejar. Y el país está muy sensible también, Mario. Tú sabes que en situaciones como esta, cualquier cosa puede ser un detonante de cualquier otra. Por cierto, fíjate, hablando de este tema de la politización o no, de este hecho tan importante para los venezolanos, y no solamente para los venezolanos, sino para, digamos que me imagino, para la feligresía católica en cualquier parte del mundo, la canonización de José Gregorio Hernández y de la madre
Carmen Rendiles, que me llamó la atención este señalamiento que ha hecho el lunes el presidente Nicolás Maduro, pero con una fuerza demasiado tremenda y destructiva contra el cardenal Baltasar Porras, a quien acusó de conspirar contra la beatificación, no contra la beatificación, contra la canonización de José Gregorio Hernández. Sí, a mí me sorprendió muy negativamente esa expresión del presidente Maduro contra Monseñor Porras, que es un hombre muy respetable, que es un hombre que se echó al hombro el esfuerzo de la canonización, se fue a San Fernando de Apure a documentar el milagro que la iglesia reconoció, estuvo allá, recaudó todos los elementos de eso, lo llevó al Vaticano, incluso yo no tengo duda de que la gran amistad que Monseñor Porras tenía con el Papa Francisco fue muy determinante en el proceso de la canonización. Y también hace unos días vi en un programa del ministro del Interior, Diosdado Cabello, referirse a Monseñor Porras en términos también muy impropios, acusándolo de haber adquirido una vivienda de $2.800.000, un hombre de la modestia, de la austeridad, de la sencillez de vida de Monseñor Porras, a quien yo conozco, y un hombre que se dedica a la iglesia y que llega a ser, porque eso sí es un proceso donde la jerarquía es muy respetada, es muy gradual, empiezas como cura de un pueblito y vas ascendiendo, y digamos hasta que llegas a obispo, a arzobispo, a cardenal. Es un hombre, es un cardenal activo, no forma parte del consejo cardenalicio porque ya pasó los 80 años, pero es muy oído en el Vaticano. Y un hombre, yo lo conozco personalmente, y tengo de él el mejor concepto, y conozco de su modestia de vida, de su austeridad. Y un hombre que se ha dedicado su vida al sacerdocio, que es un hombre muy estudioso de la figura de José Gregorio Hernández, muy estudioso de la historia, muy estudioso de otros importantes prelados trujillanos, como un hijo de mi pueblo, Monseñor Jáuregui, que tiene un libro, una escritura sobre él, etc. Entonces, un hombre hasta los 80 años de su vida, viviendo en el Vaticano, vive aquí en Caracas, en una parroquia, modestamente, en una parroquia como viven todos ellos. Sí. Entonces le vas a acusar yo digo, es una cosa muy, muy lamentable. Y yo cuando oigo eso, digo, Dios mío, ¿quiénes aconsejan al presidente? ¿Quiénes le dicen eso? ¿Quiénes lo aupan a eso? Porque yo soy presidente de un movimiento, como acabas de decir, pequeño, en formación, que es el Partido de la Reconciliación, y estamos profundamente identificados con el mensaje de la reconciliación. Cuando vemos esas cosas de parte del presidente, de parte del ministro del Interior, contra una institución y contra la jerarquía de una institución que tiene un rol tan importante para que nos reconciliemos y que nos representa a todos, porque, digamos, no sé hasta dónde tú sigues siendo ateo o no, ojalá que no, pero bueno, tú que vienes de una familia comunista y has sido militante del Partido Comunista, que no has sido un hombre de la religión, pero tú tienes un respeto por la iglesia. Así, tú sabes que Vladimir, porque la iglesia es una institución venezolana muy arraigada en el pueblo. Sí, la fe de nuestro pueblo es una fe muy viva. Entonces, la iglesia es la institución que mejor nos representa a todos los venezolanos, incluso a los no creyentes. Sí, iba a comentarte que hace algunos años, tal vez unos 4 años, mi hermano Vladimir, que también es periodista, me hizo una entrevista. Como un amigo a quien quiero mucho. Así es. Me hizo una entrevista y me preguntó, Mario, ¿tú eres ateo? ¿Crees en Dios? Y yo le respondí con una frase que él después tomó para el título. Y le dije, yo cada vez descreo menos en Dios. Es decir, que te vas acercando a Dios progresivamente. Así es. Y tú sabes que yo estoy casado con una falconiana, muy religiosa, muy católica. Aunque ahora ha tenido un giro
hacia otra religión, pero Ok. ella era muy católica y yo la acompañaba todos los domingos a la misa en la iglesia de la Chiquinquirá. Ok. Entonces yo, con mucho respeto, como tú dices, yo iba a la misa, por supuesto, yo no rezaba, pero yo, cuando todo el mundo se paraba, yo me ponía de pie, cuando todo el mundo se sentaba, yo me sentaba, escuchaba con atención la misa, y cuando venía ese momento tan bonito de la paz, ¿cómo, Sí. cómo es que lo llaman? Sí, de ese fraternalmente la paz y uno que- Eso. la paz sea Oye, contigo. yo sentía toda aquella energía positiva, de modo que yo no soy antirreligioso como efectivamente sí fui en otros tiempos. Bueno, fíjate una cosa, justamente hoy hablaba con un amigo mío del tema este, y entonces yo le refería a una persona que yo respeto mucho, que vive afuera, que es un venezolano que vive en Miami, tiene la cabeza muy bien amoblada, porque en Miami los venezolanos no están muy serenos respecto a su país. Y él es muy profundo, muy sereno, es católico, tuvo una vida un tanto desordenada y yo digo, el valor es cuando tú descubres la fe en la etapa, digamos, madura de la vida, después incluso, ese es San Agustín o San Pablo, digamos, cuando tú llegas a la fe, que es como una gracia de Dios que te toca después de un tiempo de no creer. Ese es un proceso mayor, porque es un proceso en que se mezcla el espíritu y la razón. El proceso de llegar a la fe, en la madurez, desde una posición de no creyente, es muy grande y es el de las grandes figuras de la iglesia. O sea, San Agustín es esa gran figura por eso. Bueno, Einstein. y San Pablo. Entonces, eso que me acabas de decir, yo me da una gran noticia, porque yo, ¿sabes que leí hace años una cosa de Regis Debray que fue Sí, francés. el cronista de la guerrilla del Che, Latinoamericana, sí. latinoamericana y tal, que hablando con un católico allá en Francia, después que regresa, él le dice, oye, yo siento una gran envidia por la fe de ustedes y yo quiero llegar a tenerla. Entonces, digamos, esto tú acabas de citar la misa. La misa es una oración de espiritualidad formidable. O sea, la misa no es una rutina. O sea, el acto de la comunión, el acto de la paz. Digamos, una cosa, tú sales de la iglesia muy repotenciado espiritualmente. Y en crisis como las que vive Venezuela todos los momentos duros de la vida, si tener el bálsamo de la fe es una cosa formidable. Ahora, fíjate, tú decías algo importante hace un rato en cuanto a que José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles son de todos los venezolanos y que de alguna manera han puesto de manifiesto esa gran confluencia de todo el país alrededor de estas dos grandes figuras de la venezolanidad. Y yo me pregunto, si eso es así, ¿a qué atribuyes tú estos ataques que desde el gobierno se han hecho contra el cardenal Corra? Te voy a decir, me resultan inexplicables. Me resultan de un contrasentido. O sea, digo, ¿cuál es la razón? No los logro entender. O sea, por eso digo, ¿quién les dice eso? ¿Quién estimula al ministro del Interior a arremeter contra un hombre de la valía personal, espiritual? Un hombre con el que el gobierno debería buscar a puentes. Ahora, por cierto, hablando de puentes, Chávez buscó precisamente a Baltasar Porras cuando la crisis del 2002. Claro. El propio Chávez lo confesó, que él había llamado a Baltasar Porras para que le sirviera de protección de alguna manera. Y tú sabes que yo tuve por mi amistad como el señor Porras, él me contó un día cómo fue la llamada. Él iba con Monseñor Azuaje, que era el secretario de la Conferencia Episcopal, iban por la autopista en dirección, creo que no sé a dónde, o a la sede de la conferencia, y le suena el teléfono, era Chávez, y le pide que se vayan para Puerta Tuna a protegerlo, ¿no? Sí. Y ellos se devolvieron, dice que la ciudad estaba desierta y llegaron incluso primero que Chávez ahí, estuvieron ahí con él, adentro había vamos a usar la palabra criolla, la garizapa, el rebulicio, el bullicio de los militares que gritaban quién mandaba, quién. Y algunos civiles también. Sí, algunos civiles. Que querían mandar. En ese caos que prefiguraba lo que vino las horas siguientes.
Y él dice que estuvieron ahí con Chávez, que estaba muy cabizbajo, muy abatido, pero que nunca notaron una reflexión, digamos, autocrítica, ¿no? Sino señalando culpables, etcétera. Pero él me dice que ellos fueron como les correspondía. Ellos lo oyeron, no le preguntaron nada. No. Lo que hace el sacerdote te ofrece su hombro y el cobijo y el calor de su sotana para que te recuestes ahí. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, yo no sé, a lo mejor es que el gobierno está paranoico en ver conspiraciones en todos lados. O sea, yo no le encuentro explicación política ni lógica a la mención en esos términos tan impropios del presidente Maduro y del ministro Cabello a Monseñor Porras, que es un hombre de un gran valor. Y además yo creo que lo que deberían hacer es exactamente lo contrario. Buscar a la iglesia para que la iglesia ayude. Y yo no tengo duda que si tú tocas las puertas de la iglesia para que ayude a juntar, a reconciliar, a unir, a superar, esto la iglesia lo va a hacer, siempre lo va a hacer, teniendo diferencias sustantivas con el gobierno, pues las tiene, porque el gobierno marcaba una línea de conducta, digamos, que es muy opuesta a los valores que la iglesia representa, pero yo no lo logro entender, te lo voy a decir. Por cierto que en ese propósito de la reconciliación nacional, y ya vamos a hablar de tu partido, que se llama así, Partido de la Reconciliación Nacional, la jerarquía católica le ha pedido al gobierno la liberación de los presos políticos para distender el país, para avanzar hacia un estado de comunión total. Bueno, es que, fíjate una cosa, nosotros también hicimos un mensaje del partido planteando eso y le hablamos directamente al presidente de la República, porque se dice que el gobierno es un quinteto son varios, etcétera, pero la responsabilidad es del presidente y el que le toca dirigir y marcar la pauta es él, y pedimos también eso, porque hace unos días, hace como unas 5 o 6 semanas, el presidente Maduro, en un acto que convocó de manera muy especial, releyó la proclama de Cipriano Castro. ¿Tú estabas en ese acto? No, yo no estaba en ese acto. Ese acto lo convocaron con los concejales, alcaldes, gobernadores. Un acto del gobierno. Yo estuve en la reunión del Aerobuilding. De los académicos. Sí, que fue más abierta. Bueno, ahí estaba todo el Consejo por la Soberanía y la Paz. Ahí estaba todo el estamento político, más la sociedad civil, los partidos, etc. Pero este acto lo hicieron en la Asamblea, en el Capitolio Federal, y me dice una persona amiga mía que estaba ahí que cuando el presidente empezó a leer la proclama, él pensaba que iba a decir al final, bueno, y se abren las cárceles para que salgan los presos políticos y yo estoy dispuesto a buscar una solución. Se quedó corto en eso y nos quedamos esperando eso, porque lo que realmente le corresponde hacer al presidente, si siente que hay una amenaza externa por la presencia de la flota norteamericana en el Caribe y quiere la unidad nacional, que la puede lograr en torno a la idea de la soberanía, es convocar como convocó Cipriano Castro. Que, bueno, ahí apareció José Gregorio Hernández, que ahora se reivindica tanto, que era un hombre, un civilista, bueno, ahora es un santo, imagínate lo que era, y estuvo dispuesto a ponerse el uniforme y a empuñar un arma por Venezuela. Y ahí salió el Mocho Hernández, que se había estado en armas contra Cipriano Castro porque acusaba que le habían robado la elección y con razones para hacer la acusación, y estaba en la cárcel y salió y apareció al lado de Cipriano Castro en la Casa Amarilla. O sea, lo que correspondía hacer era eso. Y en estos días el gobernador Galíndez le decía, Cojedes, que es el único gobernador de la oposición, le decía al presidente, le toca hacer actos de grandeza. Yo creo que ese planteamiento de la iglesia está muy bien hecho, está hecho en forma respetuosa, en forma delicada. Yo te cuento esto, yo hago ese mensaje en nombre del partido, señor presidente, haga un gesto por la unidad, libera a los presos políticos, que usted es el único que lo puede hacer, y tal. Entonces, alguien me llama desde el exterior y me dice, Agustín, ese mensaje estuvo muy bien, pero lo llamaste presidente de la República. Yo le digo, mira, ¿y cómo lo voy a llamar? ¿Y cómo lo voy a llamar si le estoy pidiendo la libertad de los presos políticos? Entonces yo digo, es que hay gente que tiene
una incomprensión de la realidad que vivimos. Si tú quieres que el presidente... Sobre todo de quienes estamos aquí en Claro, el territorio nacional. Claro, pero además una cosa, pero incluso si estuviera fuera y tú quieres que haga un gesto, Ah, bueno, tienes que por supuesto. reconocerlo como tal, porque además quien lo puede hacer es, y tienes que reconocerle, porque además lo que lo hace responsable es que tú lo reconozcas lo que es. O sea, eso es responsabilidad del presidente. Por eso yo digo, ese tema que son 5, soy el presidente, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, y Delcy Rodríguez y el general Padrino. No, bueno, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, pero la responsabilidad es del presidente de la República. Ok, tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso vamos a continuar conversando con Agustín Berríos. Él es economista, dirigente político, presidente de un partido político que se llama Partido de la Reconciliación Nacional. Ya vamos a hablar un poquito de cómo se llegó a la constitución de ese partido a partir de otra organización de la cual tú eras el coordinador nacional. Ya venimos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Aquí continuamos un ratico más en las redes, tanto de la radio como... cuéntanos un poquito, Agustín, acerca de esta organización. Ustedes están reuniéndose habitualmente. ¿Quiénes configuran la directiva de esa organización? Bueno, nosotros aparecimos en la política el año pasado con ocasión de la campaña electoral, o antes con ocasión de la primaria, porque, digamos, un grupo de nosotros hicimos una investigación muy de fondo y descubrimos lo que, digamos, estaba a flor de piel, que la gente quería un cambio, pero una reconciliación. La gente no quiere que las cosas sigan como están, ni que siga el pleito ni la crisis. Y en base a esa necesidad se veía muy bien el nombre de Benjamín Raucedo, del Conde del Guácharo, como un venezolano que era amigo de todo el mundo, que no tenía rencores, y en base a eso surgió la candidatura de él y se usó el nombre de Confederación Democrática Conde para hacer la asociación. Bueno, eso no prosperó, entre otras cosas, porque la polarización que la estimuló, se comió todo lo que la estimuló el gobierno, por supuesto, y los sectores radicales. Y después de ese proceso, Benjamín, digamos, quedó muy afectado por toda esa campaña muy injusta y muy infame y muy falsa de acusarlo de que esto había sido el servicio del gobierno, etc. Todas esas cosas que se usan con mucha frecuencia. Y dijo que él volvía a su actividad artística. Y como el mensaje de la reconciliación sigue siendo muy potente, tiene mucha vigencia, el gran reclamo de Venezuela está en el centro, alguna forma de confluencia, de aquí no vamos a salir por el camino de la confrontación y de la polarización. Entonces, con todos esos cuadros que quedaron, que en todos los estados, que pasaron las dificultades de la campaña de descalificación, vimos, bueno, mantengamos el movimiento, le cambiamos el nombre, el Consejo Nacional Electoral, de manera... digamos, a mí me sorprendió, pero hicimos el reclamo, el planteamiento y nos aceptaron el cambio de nombre. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicimos antes de la elección. Antes de las presidenciales. No, antes de la elección parlamentaria. De la parlamentaria. No, antes de la parlamentaria, antes de la... sí, la parlamentaria, después fueron las concejales. Antes de la parlamentaria. Bueno, fueron en mayo. Y hemos conservado buena parte de los coordinadores regionales que teníamos. El equipo nacional somos básicamente los mismos que estábamos. El secretario general es Lenín Aguilera, yo soy el presidente. Ok. Ya vamos a seguir hablando porque vamos a escuchar rapidito a Alex Márquez, porque ya corresponde hacerlo. Ok. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbo, el periódico impreso en la radio. Notirrumbo se informa, la Arquidiócesis de Caracas informó que la misa por la canonización de los santos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles ya no se realizará en el Estadio Monumental, sino que la celebración será el mismo sábado 25 de octubre, pero en cada parroquia y comunidad de la Gran Caracas. Notirrumbo de informar, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizará mañana jueves en Israel
Está previsto que se reúna el viernes con el primer ministro Benjamin Netanyahu, según confirmó un portavoz del gobierno. En total oscuridad se encuentra el sector Camino Viejo. Los españoles, esto es La Pastora, hasta ahora Corpo Elec, sordo, ciego y mudo ante este problema del emblemático sector capitalino. Informó Notirumbos, los 31 minutos en la tarde de la Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y informando. Sí, lo puedo. 670 AM, 75 años. Tienes que hablar de calladito Sí. para que la voz no se pierda. Seguimos Bien. en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, digo que me complace muchísimo recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional y humana del doctor Argenis Portillo, su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él, aparte de ser médico geriatra de una larguísima y exitosa experiencia, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y presta servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con Agustín Berríos. Él es presidente de una organización política que lleva por nombre Partido de la Reconciliación Nacional. Anoche, cuando yo conversaba con él para invitarlo al programa, me acordé de otro partido de mucho tiempo atrás, de casi 60 años atrás, que se llamó aquí también el PRN, Partido Revolucionario Nacionalista, que lideraba, así es, el Caballito, que lideraba Raúl Ramos Jiménez, y eran también parte de esa organización, importante figura de la política venezolana, gente de izquierda, pero digamos izquierda más socialdemócrata. El símbolo era precisamente un caballo, el caballo. Eran los tiempos en que los partidos tenían como símbolo el Partido Comunista un gallo, el PRN el caballo, Prieto Figueroa, el Partido Movimiento Electoral del Pueblo, la oreja de Prieto Figueroa, bueno, y Acción Democrática con su Juan Bimba, y el Partido Social Cristiano Copay con su lanza. La lanza de Páez, decía Caldera. Así es. Por cierto que nuestro invitado proviene de ese mundo del socialcristianismo. Fue no solamente secretario juvenil de Copey, después fue secretario general, una importantísima figura. Tú viste, por cierto, muy cercano a Luis Herrera Campins, le comentaba yo a uno de los compañeros hace un rato. Sí, cómo no. Yo tengo en el presidente Herrera un gran maestro de la vida, de lo humano. Era un hombre de una profundidad, digamos, humana, espiritual, intelectual y de una humildad impresionante. O sea, Luis Herrera es un hombre con un respeto por la opinión de los demás. Y mi esposa me dijo hace años una definición de él que yo creo que es la mejor. Me dijo, Luis Herrera es el hombre que nunca se envanece. Y la verdad que Luis Herrera es para mí una fuente de lecciones. Yo aprendí con él muchísimo. Le agradezco a la vida haber tenido cercanía con él. Y tuve cercanía con él mucho más cuando dejó la presidencia. Bueno, déjame decirte que yo te iba a comentar precisamente que después que él dejó la presidencia, yo era reportero en aquellos tiempos en el Nacional, uno llamaba a la casa de Luis Herrera Campín, que había sido presidente meses atrás o incluso años atrás, y el que respondió el teléfono era el mismo, chico. Absolutamente. No, y nosotros, yo lo acompañé en hacer una cosa que llamamos gabinetes de sombra. Sí, lo recuerdo. Que eran unas reuniones con sus exfuncionarios para hacerle seguimiento al gobierno que se iniciaba, que era un gobierno extremadamente popular y poderoso, que era el gobierno de Lucinchi. Y hacíamos también, yo lo acompañaba y lo ayudaba a organizar unas reuniones, unos desayunos con periodistas en su casa.
los desayunos con los perritos en su casa, él mismo hacía. Por ejemplo, él le gustaba hacer los chicharrones. Sí, los yo freía. comí Bueno, y los cochino hacía, frito. los hacía él mismo, lo freía en ellos mismos, Sí. con un poquito de agua. De manera que era un venezolano que igual disfrutaba, como él decía, el pisillo de venado, el chicharrón. O una exquisitez francesa. Exactamente. Era muy venezolano, que yo creo, mira, a veces yo, hace unos meses atrás le vi varias veces al presidente Maduro hacer alusiones a lo venezolano, a lo afirmativo. Y dije, bueno, a lo mejor alguien le está dando a leer el libro de Augusto Mijares, y yo creo que esa es una línea que nos puede unir mucho. O sea, es decir, lo venezolano, lo patriótico, lo propio, que no es chauvinismo, no es patrioterismo antinorteamericano ni antieuropeo, sino la afirmación de lo nuestro, que no va a contrapelo de la inserción con el resto del mundo. Bueno, Luis Herrera era, y yo me recuerdo mucho cuando en una oportunidad que hiciste un reportaje sobre el hermano, sí, sobre un hermano sí, de... sí. No, hiciste un reportaje también sobre Carlota Flores. Cómo no. Y yo pensé que te referías a un reportaje que hice sobre el hermano que era Deco, por cierto. Sí, que era Deco. Bueno, fíjate, su hermano Pablo Herrera. Su hermano era Deco y era Fue senador por sí, cómo Portuguesa. No. Así es. Entonces, él nunca quiso ser candidato del COPEI por Portuguesa. Y por eso siempre fue candidato a diputado y a senador por el Estado Lara, porque no podía llevar la confrontación a la familia, a su estado, ¿no? No era que no, fue un hombre formidable y vivió una vida, yo en sus últimos años, con una austeridad superior. Eso que dices, de que él contestaba el teléfono y abría la puerta. Sí, cómo no. Porque tú tocabas la puerta y salía el presidente Herrera. Sí. Bueno, también era una Caracas extremadamente, mucho más sana de lo que es ahora. Así. Mira, Agustín, vamos a entrarle un poquito a la actualidad. Tú decías hace un ratico que la solución a la crisis por la que estamos atravesando los venezolanos no es por la vía de la confrontación. Yo recuerdo que tú también tuviste yo decía arrebato, pero bueno, tus episodios de radicalismo en los tiempos de la Coordinadora Democrática, y ahora andas precisamente en una línea más bien de esto, de la reconciliación. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y qué decirle a la gente para que la gente entienda ese proceso que debería, digamos, conducirnos a una solución de paz y no a un conflicto armado, a un acto violento que seguramente va a producir un cambio político, pero pudiera más bien terminar saliéndonos el tiro por la culata para un estado de cosas peor que el que actualmente tenemos? Bueno, me gusta mucho cómo has fraseado la pregunta porque me recuerda, bueno, primero empata con lo que hablábamos de San Agustín. ¿verdad? Así es. ¿Por qué es tan grande ese doctor de la iglesia? Bueno, porque tuvo su vida mundana antes de ser lo que fue. Y porque San Pablo, porque tiene la epifanía de descubrir a Dios y convertirse en lo que es. Bueno, aquí hay un intelectual venezolano muy reconocido que hablaba mucho contra el licor, el alcohol. Ajá. Y alguien le dice, pero ¿por qué tú hablas contra el alcohol si yo soy un gran borracho? Y dice, bueno, precisamente por eso puedo hablar del daño del alcohol. Bueno, yo puedo decir que yo he llegado a este convencimiento de la reconciliación después de recorrer todo, digamos, tenemos unos trechos de radicalismo muy a fondo y muy convencido, porque uno hace cada cosa en su momento, Mario, con la información de que dispone en el momento. O sea, uno tiene los dogmas en la religión, pero en lo demás no puede tener dogmas. Nosotros en Venezuela, yo lo he dicho varias veces, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por producir el cambio saliendo de quienes están. Y quizás el esfuerzo que hay que hacer es tratar de hacer el cambio incluyendo a los que están, empezando por quienes están. Y eso no lo hemos intentado. Claro, cuando te dices eso, dices, bueno, pero es que los que están no quieren. Bueno, no quieren. Bueno, nadie quiere salir del poder, nadie quiere compartir el poder de entrada. La gente sale cuando se agota o lo comparte cuando no tiene alternativa, pero ese es el esfuerzo. O sea, el esfuerzo es persuadir, el esfuerzo es persistir, el esfuerzo es insistir, el esfuerzo es convencer, el esfuerzo es forzar esto que ocurra, porque Venezuela es un país agotado como está.
Ahora, este es un sistema muy agotado, pero agotado puede pervivir mucho tiempo. Pues tienes muchos ejemplos de sociedades, de sistemas políticos agotados que se quedan dormidos en el tiempo con un inmenso costo para sus sociedades. Ese es el caso de Cuba, por ejemplo. De manera que yo creo que esto es perfectamente posible y yo creo que hoy la política, Mario, antes se decía que la política o la elección terminaba siendo una elección local, pero hoy la política es en primer lugar geopolítica y política internacional. Entonces yo creo que hay unas corrientes en el mundo que nos impulsan a que en Venezuela haya algún proceso de cambio, que tiene que ser hecho por los venezolanos, pero que tiene que estar en línea para hacia dónde va el mundo. Nosotros somos parte del mundo occidental. Nosotros somos, por ejemplo, nosotros no tenemos que ser obsecuentes con los Estados Unidos, ni indignos, ni sumisos, pero nosotros siempre tuvimos una relación digna con los Estados Unidos y provechosa para Venezuela. Con los Estados Unidos fue que empezamos a producir petróleo, aprendimos a producir petróleo. Bueno, yo digo, en los albores de la República, los que hicieron la República de Venezuela, que fueron civiles todos, porque el 19 de abril y el 5 de julio son hechos profundamente civiles. Después esos abogados y doctores se hacen generales porque van a la guerra, y la guerra los hace militares como de escuela. Esos padres de la patria tenían una gran admiración por lo que ocurrió en Estados Unidos. Miranda fue amigo de Washington. Hay quienes dicen que quien inició a Miranda en la masonería, porque se dice que el masón fue George Washington. Entonces, nosotros, digamos, nuestro proceso de cambio tiene que ser, y yo lo quiero decir de manera muy categórica, la clave de la solución venezolana pasa por una recomposición de su inserción en el mundo de nuevo, en el mundo occidental del que es parte, por retomar la posición de aliado estratégico de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el destino de nuestras exportaciones, de donde viene la mayor parte de nuestros bienes y servicios, y eso no es incompatible con que tengamos relaciones con Cuba, relaciones con China, que es la segunda economía del mundo, a la cual tenemos que venderle, por supuesto, pero sabiendo dónde estamos parados, dónde nos toca, dónde está nuestro lugar. O sea, nosotros no tenemos ningún papel importante en el conflicto del Medio Oriente. ¿Y por qué los venezolanos se van a dividir entre pro-palestinos y pro-israelíes? O sea, habrá gente que simpatiza más con la causa palestina, habrá gente que reconoce el inmenso valor del Estado de Israel y del pueblo de Israel, pero eso es una diferencia que podemos procesar sin que nos divida. ¿Por qué Venezuela tiene que romper relaciones con Israel? Si este fue el primer país que le abrió sus puertas a los israelitas cuando venían expulsados, perseguidos de Europa, y nadie les abría la puerta. Hubo barcos israelitas, cargados de israelitas, que les cerraron el puerto en varios países y llegaron a Venezuela y aquí los recibimos y aquí hicieron grandes cosas. Entonces, Venezuela no fue nunca un país de odio, Mario. Nunca. De manera que yo digo esto, lo digo con convicción, y además una cosa que creo que el grueso del pensamiento venezolano está en el centro y está buscando expresiones que lo representen. Podríamos decir entonces que, para resumir lo que has dicho en estos últimos 2 minuticos, este minuto y tanto, que la salida, el cambio en Venezuela tiene que ser hacia el centro y para reubicar a Venezuela en el contexto occidental. Tiene que ser desde el centro, ¿no? Desde el centro. Desde el centro Hacia el futuro, y el futuro nuestro está en una visión global del mundo en que vivimos, que es un mundo global, pero desde la ubicación que nos corresponde. Nosotros somos parte sustancial del mundo occidental, somos un pueblo católico, cristiano, occidental, y ese es nuestro mundo. Y eso no es incompatible con relaciones con todo, con el resto del mundo, pero ese es nuestro lugar. Entonces, para volver a las figuras principales del gobierno, yo cuando vi hace unos días al ministro del Interior Cabello blandiendo un machete, rodeado de otra gente blandiendo un machete, digo, ¡ay, Dios santo! Pero ¿quién lo aconseja eso? ¿Tú crees que Venezuela va a alejar el riesgo de una acción que puede ocurrir, que puede tratar, no sabemos qué pase? Porque una acción, yo no creo que va a haber una invasión militar en Venezuela, pero puede haber cualquier acción, digamos, puntual, que desate cualquier tipo de proceso y desencadene cualquier tipo de tragedia.
porque esas cosas a veces, cualquier cosa las dispara. Entonces, ¿tú crees que tú vas a inhibir una acción de esa naturaleza con esa figura del ministro del Interior, que es una figura del peso que todos sabemos que tienen en el partido y en el gobierno, blandiendo un machete frente a la flota americana instalada en el Caribe? Cuando yo veo al presidente de la República con lo que era, celebramos como el Día de la Raza, que después le cambiaron el Día de la Resistencia Indígena, y una cosa muy antibolivariana, destruyeron las estatuas de Colón cuando Bolívar fue un gran admirador de Colón. Bolívar dice, la Gran Colombia debe llamarse así en homenaje al creador del hemisferio. Así lo llama Bolívar en la Carta de Jamaica. Entonces, cuando yo veo al presidente Maduro con una plumaje indígena, penacho indígena, en un tono digamos, de desafío, pero si, Dios santo, Mario, vamos a regresar la historia 500 años y vamos a renegar de España. Bolívar era un gran admirador del carácter español. Te cuento esto, que lo dije el otro día. El presidente Herrera me contó que cuando él caminó con el rey de España del Capitolio al Panteón, en el bicentenario del nacimiento de Bolívar en 1983, que fue un gran momento del presidente Herrera, el discurso lo escribió él, lo pensó mucho, yo creo que el mayor discurso de Herrera es el homenaje a Bolívar, y otro es el homenaje a Betancourt, que también escribió él. Él me cuenta que cuando él iba con el rey, los caraqueños gritaban, ¡viva Bolívar, viva el rey! Fíjate eso, ¡viva Bolívar, viva el rey! O sea, el pueblo venezolano le daba vivas al rey de España, que venía a homenajear a Bolívar, que lo había derrotado. Porque en el fondo el rey de España estaba, eso me lo dice el presidente Herrera también en su palabra, venía a rendirle homenaje al carácter español. Porque por el carácter español es que Bolívar dice que Venezuela tiene que ser independiente. Entonces, vamos a renegar de eso nosotros. Si la grandeza venezolana es el mestizaje. Entonces yo digo, oye, por Dios, nosotros, esa cosa donde nos llevó Chávez, porque quien metió a Venezuela en este hueco del conflicto fue Chávez. El 4 de febrero no tenía nada que ver con el Islam, ni con el mundo árabe, ni con Cuba siquiera. El 4 de febrero Fidel Castro apoya a la democracia y respalda a Carlos Andrés Pérez. Entonces, yo creo que esa es la responsabilidad del presidente Maduro, salir de ahí. Y yo no tengo ninguna duda, te lo digo, yo no tengo ninguna duda, que Venezuela puede reacomodar, y este gobierno puede reacomodar su relación con los Estados Unidos sobre un entendimiento serio que nos reubique donde nos corresponde estar. Ok, vamos rápidamente, Agustín, nos quedan pocos minutos, pero vamos a leer, siempre lo hago, la participación de la audiencia. @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Dice la misma León del Valle, la fe por decreto mezclada con amenazas de espiarnos a ver cómo pensamos. Dios, no había nada más sencillo. Dice @Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado. Saludos al invitado. Mire, una pregunta al invitado. ¿Qué opina de lo que dijo en estos días el presidente, que José Gregorio y Carmen Rendiles fueron revolucionarios? Fueron revolucionarios, por Dios. Dijo eso. No lo he escuchado, pero ¿tú escuchaste algo de eso? No lo he escuchado. No lo escuchaste. Pero rapidito para... Oye, no metamos a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles en los pleitos políticos ahorita. Es como quienes dicen que Bolívar era revolucionario. O que Cristo era socialista. No, por Dios. Respetemos lo que ellos son. Ok, rapidito. Dice Propatria 23770, de Jesús de Nazaret, y dijo que nació en Palestina y fue crucificado por los romanos. Por Dios, ¿qué está pasando por la mente de los que nos gobiernan? Por favor, dice. Por Dios, digo yo también. Más mensaje. González Sánchez José Marcelino, tal cual como lo dice el invitado. Crecimos con el acompañamiento del hoy santo José Gregorio Hernández. Méndez Reinaldo 761, buenas tardes Mario y Agustín. Lo del presunto documento de un sector de la oposición y que para negociar es totalmente falso. Eso lo dijo Castro Cando y ya sabemos de dónde vienen los tiros. Aquí aclaró el padre Arturo Peraza que él no ha participado en ningún tipo de iniciativa y que no conoce a nadie de Qatar, que es falso que él haya firmado ningún documento, que esté comprometido con ninguna propuesta por intermediación de Qatar. Por el contrario, aquí en el programa él ratificó la idea que planteó en su momento de que es necesario un diálogo entre María Corina Machado y Nicolás Maduro para tratar de salir de este conflicto en el que estamos metidos. González Sánchez José Marcelino, esa gente que se hacen llamar gobierno
ya no ganan indulgencia con escapulario ajeno, ellos perdieron toda credibilidad. Vende Reinaldo 761, apoya al invitado a las políticas e ideologías de María Corina Machado, comulga con ella. Te pregunto eso. No sé, no sé a qué se refiere política y ideología. No sé. ¿Tienes alguna identidad con María Corina Machado? Mira, yo me he hecho el propósito de no hablar de ella, ni para bien ni para mal. Creo que la radicalización no nos lleva a ningún lado. Y creo que cada vez que se toma esa actitud se inhibe el proceso de cambio. Venezuela ha tenido varios momentos en que ha estado dispuesto a cambiar. Y esos momentos alguien se ha apropiado de la voluntad de cambio y la ha secuestrado para propósitos, digamos, personales, y eso ha inhibido el cambio. ¿El 28 de julio no se secuestró la voluntad de cambio? No, el 28 de julio lo perdimos, Mario, desde antes del 28 de julio. Porque yo no sé, a lo mejor yo te dije a ti, mira, a mí, don Patricio Elwin, al que yo conocí, me dijo un consejo en el año 2000. Tengan una fecha, que cuando un régimen de esto tiene una fecha es la mitad del régimen. ¿Okay? Sí. Pero cuando tengan una fecha, tiendan puentes. Nosotros tuvimos una fecha. Cuando tuvimos la fecha dijimos, ese día los que pierden van presos. Y esa no existe. Esa no existe. Esa solución no existe. En Chile, cuando tuvieron una fecha, lo que hicieron fue entenderse con quien estaba en el poder, que tenía todo el poder, que era Pinochet. Y hubo el plebiscito, hubo la elección, y el presidente Elwin siguió teniendo a Pinochet como comandante en jefe del ejército. Y le recibía y cuenta luego todos los senador demás. vitalicio. Y luego senador vitalicio. Entonces, toda pretensión de salir de esto por la vía radical del exterminio, de la prisión, de la braga amarilla para los que están en el poder, es completamente inviable y bloquea la solución. Okay. La bloquea. Agustín, lamentándolo mucho, se Pero, nos acabó el tiempo. Muchos comentarios, mucha participación que no podré leer porque ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por tu participación. Te lo agradezco hoy, mucho, te lo agradezco mucho. Amigos, muchas gracias por ustedes habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lamento mucho no haber podido hacer públicos todos los comentarios que nos hicieron llegar, pero en todo caso agradezco mucho la amabilidad que tuvieron en escribir. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V, de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.